Así que nadie tiene que quedar separado. Bueno, muy buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este seminario que hemos titulado Recuperar la brújula. El nombre no es casual, fue pensado. Refleja una sensación ampliamente compartida que Chile ha perdido claridad en su dirección en demasiados ámbitos y el Estado dejó de proveer certezas. Durante décadas, nuestro país avanzó gracias a una combinación virtuosa: instituciones sólidas, reglas claras, responsabilidad fiscal, apertura al mundo y un compromiso transversal con la evidencia y el mérito. Esa brújula, que no siempre fue perfecta, pero sí consistente, nos permitió crecer, reducir la pobreza y ampliar oportunidades como nunca antes visto en la historia de Chile. Sin embargo, en los últimos años, ese rumbo se debilitó. Se instaló una lógica de identidades sobre resultados, de consignas sobre análisis. Hemos visto reformas que nacen a partir de diagnósticos errados, señales contradictorias para la inversión, instituciones debilitadas y un clima que parece premiar más la ideología que la eficacia. El resultado está a la vista: estancamiento económico, falta de oportunidades, burocracia creciente y una ciudadanía frustrada. No es pesimismo, creo que es el punto de partida inicial necesario para trabajar con honestidad intelectual. Justamente por eso estamos acá, porque recuperar la brújula no significa volver al pasado, sino recuperar aquello que funciona. La responsabilidad técnica, el valor de la evidencia, la convicción de que el crecimiento es conducción para el bienestar y la certeza de que a partir de diagnósticos errados no se construyen las soluciones que se requieren. Este seminario busca aportar a ese esfuerzo y para ello hemos organizado dos paneles que abordan los desafíos desde miradas complementarias. El primer panel, que hemos llamado las coordenadas para reactivar la economía, estaremos con Sebastián Edwards y José Luis Daza. La combinación de ambas miradas nos ayudará a ver que recuperar el dinamismo es posible, pero ello requiere dirección, claridad y decisiones valientes. Luego de una breve presentación por parte de cada uno, José Ramón Valente conducirá la conversación. El segundo panel, denominado Buscando el Norte, las reformas que el país necesita, tendremos el privilegio de escuchar a quien lideró reformas profundas hace más de 4 décadas, reformas que marcaron un punto de inflexión para el desarrollo del país y cuyo legado sigue influyendo hasta el día de hoy. Estoy segura que su mirada histórica, pero también su claridad conceptual, será clave para entender qué principios siguen vigentes y qué nuevos desafíos debemos enfrentar. Muchas gracias, Hernán Vigi, por aceptar esta invitación. Y junto a él estará quien probablemente tendrá en sus manos la responsabilidad de impulsar varias de las reformas del próximo gobierno. Escucharlo hoy, antes de que las decisiones se tomen, antes de que la coyuntura se consuma todo, es una oportunidad única para entender hacia dónde quiere avanzar Chile. Muchas gracias a Jorge Quiroz por estar aquí esta mañana. Este diálogo entre experiencia histórica y responsabilidad futura encarna de manera precisa el espíritu de este seminario: aprender del pasado, comprender el presente y anticipar el futuro. ¿Qué mejor que tener a Cristian Larroulé para conducir esta conversación? Gracias nuevamente por estar aquí y bienvenidos a Recuperar la Brújula. Y le pedimos a José Ramón, a Sebastián y a José Luis que pasen al escenario. Muchas gracias. Los dos expositores. Dicen que Boric puso las corbatas de moda nuevo. Sí. Yo entré por la derecha y Daza por la izquierda, ¿no? Depende de dónde mires. Depende de dónde miras. Hay algo que no está funcionando. Tú estás saludando como Trump ahora, ¿eh? Así como fuerte. Yo me voy a sentar a su izquierda. A su derecha. Yeah. Bueno, felicitaciones a Libertad y Desarrollo, una institución obviamente muy querida en lo personal, parte de nuestro desarrollo, digamos, como país, y en mi caso personal como desarrollo como profesional. Así que muchas felicitaciones, Betina, felicitaciones Cristian, que veo acá, a don Carlos, y esperamos tener un panel entretenido hoy día. La verdad que no va a poder ser de una manera diferente porque los dos expositores que tenemos son tremendos. Tenemos a Sebastián Edwards, ¿cierto?, que ha sido un observador de nuestra realidad de país y económica durante muchos años,
y siempre, ¿no es cierto?, nos ilustra con pensamientos bastante independientes y propios. Así que, Sebastián, te vamos a estrujar un poquitito ahí, digamos, para sacarte algunas cuñas. Y José Luis, que hoy día está en una responsabilidad muy importante, uno de los principales asesores del gobierno del presidente Milei. Tú bien sabes que desde Chile se mira mucho lo que está pasando en Argentina y se comenta mucho lo que está pasando en Argentina, así que va a ser interesante esa conversación. La forma en que vamos a llevar esta conversación es que primero vamos a tener entre 10 y 15 minutos, les pido, digamos, que se ciñen más o menos a ese rango, con Sebastián primero y después con José Luis y después vamos a abrir para conversación. Así que, Sebastián, the floor is yours. Gracias, creo que voy a hacerlo desde acá. ¿Está bien o no? ¿Sí? Yo voy desde allá. No, es que habría que preguntarle a la Betina, pero no la veo dónde está. Bueno, ahí está. Buenos días, muchas gracias a Libertad y Desarrollo. Quiero empezar diciendo que, en cierto modo, para mí es sorprendente estar en estos dos paneles, ¿ah? Porque tenemos 3 momentos históricos en el Cono Sur. Tenemos a Hernán Vige, que viene a continuación, que hizo grandes reformas. Tenemos a José Luis Daza, que está haciendo grandes reformas. Y tenemos a Jorge Quiroz, que va a hacer grandes reformas. Entonces, ¿qué diablos hago yo aquí? Que no he hecho nada, nunca. Ajá. Entonces me siento un poco fuera de la laguna de los patos, estos patos macanudos, pero voy a tratar de hacer algunas cosas. Antes de empezar, nos convoca el tema del crecimiento, de recuperar la brújula, de todo aquello, y antes de empezar en la parte más sustancial, quiero hacer 2 aclaraciones para que Betina quede tranquila y otros. La primera es que yo creo que José Antonio Kast va a ser el próximo presidente. Y lo segundo es que quiero y creo que le va a ir bien. No va a ser fácil. Yo creo que hay un desafío enorme, pero quiero y creo que le va a ir bien. En ese sentido no tengo ninguna duda. Pero quiero insistir en que el desafío es importante. Y con la ayuda de Libertad y Desarrollo, que ya en el pasado, bajo los distintos directores, Cristian, Lucho y los equipos, logró ayudar mucho en la formulación de política, es posible. Pero por eso quería dejarlo eso muy claro. Nos convoca, como decía, el tema del crecimiento, la brújula que hay que recuperar. Y lo que quiero decir es que es importante distinguir entre 2 aspectos del crecimiento económico. El que queremos recuperar, que alguna vez fue 6, 6,5, 7%, y que ahora es un raquítico 2%. Y hay que distinguir entre la mecánica del crecimiento económico y la política del crecimiento económico. Y la mecánica del crecimiento económico es extraordinariamente simple, como voy a tratar de explicarlo, y la política del crecimiento económico es extraordinariamente compleja. Y tenemos esta mezcla de estas 2 cosas y donde están las restricciones, más que nada en la parte política. ¿Por qué digo que la mecánica del crecimiento económico es algo simple? Me preguntaba Betina si iba a tener un PowerPoint y yo le dije que no. Pero si hubiera tenido un PowerPoint, hubiera tenido solo 2 slides. Y la primera es el estudio de hace casi 25 años de Goldman Sachs, que es sobre los BRICS, ¿ya? Y mucha gente piensa que los BRICS es un invento político, reciente, diplomático, de países un poco disidentes del mundo occidental. Pero los BRICS es un acrónimo que inventaron en Goldman Sachs y que significa Brasil, Rusia, India y China. Y que en el año 2003 plantearon como esos eran los países del futuro y presentaron un marco conceptual para entender el crecimiento económico, que captura en forma muy interesante lo simple que es. Crecer es producir más. Y para producir se necesitan máquinas, que los economistas llaman capital, operarios, que los economistas llaman trabajo, y hay que combinar el capital y el trabajo de la manera crecientemente eficiente. Y eso se llama productividad. Y necesitamos más capital,
más trabajo y mejor trabajo y más productividad. Y en Chile, lo repite la gente, no sé si acaso toda la gente lo ha escarbado lo que significa, el tema de la productividad está estancado hace 15 años. ¿Ya? Pero no es solo un problema de productividad. Las tres fuentes de crecimiento estamos muy complicados. Necesitamos más máquinas y hay 100.000 millones de dólares, o esa es la cifra que circula, de proyectos entrabados. Entonces uno se imagina, no está la foto de Jorge Quiroz que llega, que es un economista macanudo y que tiene la ventaja de haber trabajado mucho en microeconomía. Llega Jorge Quiroz y destraba y se produce una explosión de inversión y la parte capital de esa ecuación de Goldman Sachs, de los BRICS, explota. ¿Ya? Eso es muy importante. En la parte de operarios tenemos un problema muy serio, porque hay poca gente, no nacen chilenos, y la calidad de nuestro trabajo, discúlpenme que yo se los diga, yo soy chileno de corazón y tengo mi pasaporte chileno, pero no vivo acá. La calidad de nuestros operarios no es de lo mejor. ¿Ya? Y la reforma educacional de la presidenta Bachelet echó a perder el sistema de una forma que a mí me parece de una irresponsabilidad gravísima. 25 años atrás, que coincide con cuando salió el proyecto de los BRICS, yo le hubiera recomendado a Pablo Echeverría de Moneda, que está aquí en la audiencia, que una persona graduada del Instituto Nacional tenía un plus y que había que considerarlo para entrevistarlo. Hoy día yo le diría, pero ni loco, digamos, no es plus, más bien sería un menos. ¿Ya? Entonces tenemos un problema también con L. Pero el problema central es obviamente con el tema de la productividad y ahí viene lo de la permisología y todo lo demás. Entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, es organizar nuestra conversación en torno a este marco que es de muy fácil comunicación. Una de las cosas que Libertad de Desarrollo hace muy bien es comunicar ideas. No solo formular las ideas, sino que comunicarlas. Hubo una época, yo se lo dije a Ricardo Lagos cuando era presidente, le dije, oiga, presidente, ¿cómo es posible que la agenda de este país la determina Cristian Larroulé? Me dijo, sí, es que es muy hábil ese muchacho, me dijo. Entonces, ¿por qué Cristian Larroulé? No solo porque fue a una buena universidad, fue a la Universidad de Chicago, la Católica, está bien entrenado, pero porque comunicaba y comunica muy bien, y Betina lo sigue haciendo y lo hacía Lucho Larraín. Entonces, este marco es simple y hay que comunicarlo bien y tenemos que actuar sobre capital, trabajo y sobre productividad. Ahora, una de las cosas que nos enseñaron a Juan Andrés Fontaine, a todos los que estuvimos en la universidad, es que de lo que se trataba en economía era de maximizar sujeto a restricciones. Y una restricción que ha aparecido, que no era tan importante cuando nosotros fuimos a la universidad hace una pila de años, ni les voy a decir cuántos, una de las restricciones es la restricción medioambiental. Entonces podemos tener nuestra ecuación de Goldman Sachs, que dice necesitamos más máquinas, más operarios y mejor tecnología, y una restricción, no hacerle daño al medio ambiente. Y ahí la primera cosa que aprendimos, nos costó un montón, porque había que sacar derivadas, cosas raras, es que en el margen tienen que equipararse lo que uno deja de producir por proteger el medio ambiente con la mejora del medio ambiente. Y eso requiere hacer un análisis de costo-beneficio como el que inició Ernesto Fontaine y que durante años primó en Chile y que hoy día está bastante ausente. Yo tengo un amigo en California que se llama Brad, no voy a dar iba a dar su apellido, pero después dije, aunque estemos en Chile y él viva en Pasadena, mejor no dar su apellido. Brad se está muriendo. Y se está muriendo por un cáncer a la próstata. Y se está muriendo por un cáncer a la próstata porque retrasó el diagnóstico y se retrasó por dejación, no fue por otra cosa, el diagnóstico y el tratamiento. Pero se está muriendo. Entonces la gente que se retrasa se muere. Y el Hospital del Cáncer, que se retrasa por una araña, esta es la historia quizás exagerada, la gente se está muriendo. Y Ernesto Fontaine hubiera hecho el cálculo, cuál es el valor que la sociedad chilena implícitamente le está dando a una araña para que tenga su corredor aráñico, no sé cómo se dice eso.
ustedes saben más que yo de arañas. Pero Ernesto Fonteno hubiera hecho ese cálculo y hubiera salido de los diarios y Libertad de Desarrollo lo hubiera difundido y hubiéramos dicho, es razonable que porque la araña pueda pasar libremente, estemos, la probabilidad de morirse, cuánto vale, cuánto dejó de producir, el sufrimiento de la familia, las externalidades, hay una infinidad de maneras de hacer eso, y llegaríamos a la conclusión insalvable que estamos haciéndolo mal, porque estamos restringiendo cuestiones que son obvias, como es salvarle la vida a la gente, por proteger el medio ambiente, además en una forma ineficiente, porque les voy a decir una cosa, se puede mejorar el camino de la araña mientras se estén tratando a todos los brats del mundo que tienen un problema de cáncer. Entonces, esa es una cuestión que es muy importante. Destrabar, el tema de la productividad tiene que ver con los permisos, la permisología, no lo voy a repetir porque, no sé si José Luis va a hablar de eso, pero en Argentina con la permisología lo que ha hecho José Luis y el equipo y Federico Sturzenegger es realmente extraordinario. En el tema de permisología, yo aquí he tenido una discusión en que me ha ido bastante mal, y dentro de nuestro ambiente, no sé si acaso van a estar ustedes de acuerdo con esto de nuestro, pero bueno, mi mayor pelea ha sido con Ignacio Briones. Y yo, por eso dije nuestro, no sé, estoy seguro que está. Pero yo creo que para destrabar el problema en Chile lo que hay que hacer es derogar muchas leyes y reemplazarlas. Y no reparchar sobre lo que ya está reparchado. ¿Ya? Yo soy suficientemente viejo y aquí hay gente que es más o menos de mi generación que recuerdan que cuando los neumáticos quedaban lisos se recauchaban, ahora se recaucha mucho menos, uno cambia los neumáticos. ¿Ya? Entonces llega un momento en que además recauchar sobre el recauchaje era una cuestión re peligrosa porque se salían los recauchajes y los camiones hacían así y se daban vueltas y se moría la gente. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que en una gran cantidad de leyes, monumentos nacionales, por ejemplo, para dar un ejemplo, el más simple de todo, no se saca nada. No sé si ustedes han leído la ley de monumentos nacionales, yo la leí. Tiene creo que 27 consejeros. El gobierno quiere, en el proyecto que hay, agregarle consejeros, y los consejeros son, que, por ejemplo, hay un representante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile. En el parche, y creo que de un departamento dentro de la Facultad de Arquitectura, ¿ya? El parche sería que no fuera solo de ese departamento, sino que fueran de 3 departamentos que pudieran proponer sus... Eso no funciona, hay que derogar para reemplazar. Y el otro día yo estaba hablando con Betina, y ella dijo algo que obvio, que por obvio a mí nunca se me había ocurrido. A lo mejor no hay que reemplazar la ley, hay que reemplazar el reglamento. Yo no sé, los abogados que hay acá, si eso es posible, porque el problema está en los reglamentos, no siempre a veces la ley. Yo obviamente, como vengo a Chile 3 veces por año, por 10 días, cada vez, no tengo auto, ando en Uber un montón. Y le pregunto al señor del Uber, bueno, ¿se aprobó el reglamento del Uber? No, pues, me dice. ¿Y cuándo se va a reclamar? No sabemos, pues. ¿Y le afecta a usted? No, pues. ¿Y cómo? Sí, pues. Veamos, hacemos algo, no me explicó bien, así, no era como trampa, pero algo hacemos en que él ya internalizó la probabilidad de que le lleven el auto a un corral. Eso sucede cuando va al aeropuerto, entonces dice, si me ha ido mal en el día, sí voy al aeropuerto, otherwise no voy al aeropuerto. ¿Y cuándo va a salir el reglamento? No sé, y no me importa, y vamos a seguir funcionando, y todo el mundo toma Uber, y es un país donde nada importa. ¿Ya? Entonces, ese yo creo que es un problema. Voy a terminar entonces, una cosa que en Chile, que ustedes viven acá, no sé, que a mí me irrita, pero lo he adoptado, que es cuando a uno le falta un montón en el discurso, uno dice, y con esto voy terminando. No, eso significa que no está terminando, que falta un montón. ¿Ya? Bueno, con esto voy terminando. ¿Cuáles son las medidas que hay que hacer en esta brújula? El panel de medidas más bien el segundo. Creo que, bueno, adoptar costo-beneficio. Yo creo que hay que hacer una restauración educativa. Creo que hay que decir, chiquillos, nos equivocamos, y el Instituto Nacional va a volver a tener selectividad, se puede hacer de maneras de distintas maneras, hacer una barrera, solo vamos a tomar alumnos de aquí para arriba, no hay para qué ir viéndolo uno, hay miles de maneras de hacerlo, pero restauración educativa, inamovilidad tributaria. Yo personalmente creo que es más importante un DL 600 que bajar la tasa, ambas cosas, pero si ustedes me dijeran, Diosito apareció y dijo,
a Chile le voy a dar una opción, o bajar la tasa y que la pueden volver a cambiar, o inamovilidad. Yo creo que es más importante inamovilidad, pero eso es por discutirlo. Y creo que hay que volver a lo de las concesiones. Lo que pasó con el TAC el día de ayer o anteayer es de terror. Termino, esto sí es verdad que termino. Dije yo que la complejidad de la política. Y eso fue lo que yo dije el viernes pasado, y que se produjo una cierta... políticamente hacer las reformas es fácil. Lo que yo les acabo de decir es súper fácil. Hay que haber más máquinas, más operarios y usarlo en forma más eficiente. Tú dices, bueno, ¿y a ti fuiste a la universidad para eso? No, pues, claro, es muy simple. El problema es político. Y el problema político requiere acuerdos. Y los acuerdos agarraron mala fama por estos niños del gobierno, pero conseguir acuerdos es lo que hay que tratar de hacer. Yo lo que dije el viernes es que como en la elección parlamentaria no se cumplió lo que se creía que iba a cumplir, hoy día construir acuerdos es más difícil, ¿ya? Y que yo sugiero que se haga un esfuerzo grande para lograr esos acuerdos. Hay cierto lenguaje que no funciona en los de los acuerdos. Lo que dijo Pamela Giles, les vamos a hacer la vida imposible, no funciona. Ustedes son muy jóvenes, pero había un presidente que se llamaba Eduardo Frei Montalva, y el senador Aniceto Rodríguez, cuando salió Frei Montalva, dijo, le vamos a negar la sal y el agua. ¿Ya? Y le negaron la sal y el agua, y de ahí vino después que fue elegido a Salvador Allende, y nos despeñamos al despeñadero. Quiero terminar con una última cosa, que es esto. Creo que, yo soy un gran partidario de la idea de que estamos ante una emergencia. Yo creo que el 2022 o 2023, por primera vez, hablé sobre el tema de la emergencia. Estaba en un panel que estaba Joaquín Lavín, que es amigo de la casa, no sé si está aquí Joaquín, y Klaus Schmidt-Hebel, el economista de apellido compuesto, ¿ya? Y yo hablé de la emergencia y dije que la emergencia se solucionaba con medidas muy profundas y disruptivas, y hablé de Elon Musk, y la mayoría de la gente después me dijo, ¿quién es ese Elon Musk? Nadie lo había escuchado hablar hasta ese momento. Pero creo que es importante que la emergencia, el que estemos en una emergencia, no nuble la visión de largo plazo, ¿ya? Que el bosque, los árboles de la emergencia no nos impida ver el bosque. Veamos los árboles de la emergencia, pero mantengamos la vista en el largo plazo. Y en ese sentido creo yo que lo que necesitamos también es ir desarrollando, explicando y educando sobre nuestra visión una generación más tarde. ¿Cómo nos imaginamos Chile en el año 2050? ¿Ya? Y mantener esas dos conversaciones. Ahora tenemos una emergencia y la vamos a solucionar, pero queremos ir para allá. Muchas gracias. $15 minutos bueno. Exactos, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Yo voy a usar una presentación. Ahí está. Muy buenos días. Es un real placer, es un enorme honor estar aquí con tantos amigos y con tanta gente que admiro mucho. Con la presencia de una de las personas que jugó un rol más importante en la historia de Chile en los últimos 40 años, sobre todo en la transición, el desarrollo económico, que es don Carlos Cáceres, a quien he admirado toda mi vida. Y también es un honor después que va a hablar Hernán Vigia. Hernán Vigia es una de las personas que también he admirado desde joven, conocí desde joven. Y por supuesto siempre participar en debates con el extraordinario Sebastián Edwards, que ha hecho cambios, me parece. Sebastián, ¿no te pusiste calcetines apropiados esta vez? Ah, no, sí los tenía. Así que, bueno, yo voy a hablar de Argentina y voy a hablar un poco de Chile. Voy a hablar fundamentalmente de Argentina en forma rápida y algunos de los temas de Argentina van a ser aplicables a Chile. Voy a empezar porque la transformación que se está haciendo en Argentina es posiblemente la transformación más ambiciosa que existe en el mundo para lograr reformas de libre mercado, principios de libre mercado basados en la restauración y la imposición del Estado de Derecho en un país en donde existió un ecosistema por unos 40 años, un ecosistema compuesto por políticos,
por el empresariado, por la prensa, por los sindicatos, que creó un sistema sumamente robusto, sumamente compacto y fuerte, difícil de romper, que les generó a ellos enormes beneficios, la casta, pero que generó pobreza en forma inimaginable, como les voy a mostrar. Y este sistema, este ecosistema, había que romperlo. Y lo rompe una persona con talentos extraordinarios comunicacionales, con conocimientos de economía muy profundos y con una visión sobre la sociedad muy clara, que es Javier Milei. Milei ha implementado, les voy a mostrar algunos datos, lo que es realmente, posiblemente, el programa de estabilización más ambicioso que se ha hecho en 30, 40 años, con los resultados más espectaculares, con reformas extraordinarias. Sebastián hablaba sobre desregulación, lo que ha hecho, más de 17.000 normas eliminadas y otra serie de reformas. Lo más notable de todo esto, de este personaje Javier Milei, es que lo hizo sin tener apoyo en el Congreso, en la Cámara Legislativa, ni en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto va a tener la derecha en Chile? Cerca del 50 más o menos, ¿no es verdad? Y van a tener que ser. Déjame decir una cosa. Javier Milei hizo todas estas reformas con 6 senadores de 72. Lo mismo en la Cámara de Diputados. 6 senadores de 72 y se embarca en lo que es un proyecto. Primero, les voy a mostrar un poquito rápidamente lo que es la situación que hereda. Estas cifras del Banco Mundial no son nuestras. Argentina en los últimos 75 años la peor performance económica en el mundo. En el mundo. No el número 10, 20, que había en otros 30 países mejores, Argentina está mal. El peor del mundo. 1 de cada 3 años en recesión. No hay un país en el mundo que haya pasado más tiempo en recesión que Argentina. No solamente el país que pasó más tiempo en recesión, sino que el país con la volatilidad del producto más alta del mundo. No hay un país, Ucrania, incluso pasando por la guerra, Rusia, no hay un país con mayor volatilidad que Argentina. Y cada esa volatilidad, consecuencia de las crisis, terminaba en ruptura del sistema financiero, ruptura de contratos, litigiosidad, ha sido una catástrofe. Argentina hace 15 años que no crece, absolutamente estancada. No solamente se destruyó la estabilidad macro, se destruyeron las instituciones. Siempre digo, Argentina es el país de Sarmiento, tuvo el sistema educativo más importante de las Américas junto con el de Estados Unidos. Miren la Argentina de hoy, estas son las pruebas PISA. Argentina, en las pruebas PISA, la herencia, lo que ha heredado Argentina es que tiene eso, Uruguay, Chile, etc. Argentina, en muchos de los rankings, está por debajo de Perú, de México. O sea, aquí un país que en 1895 era el país con el ingreso más per cápita más alto del mundo, dice que en 1930 estaba entre el tercero y el séptimo. Miren los resultados. ¿Y esto es producto de qué? De la constante aplicación de un conjunto de ideas, la sustitución de importaciones, la expansión del Estado y sobre todo del asistencialismo. La idea que detrás del bienestar de ayudar a la gente había que ser asistencialista. ¿Y qué es lo que consiguieron con esto? Creo que no hay ningún programa en el país en el mundo que tenga más programa de ayuda para los pobres, y etcétera, etcétera, que Argentina. Consiguieron tasas de pobreza realmente espectaculares. Cuando llega Milei, el consenso en el mundo y en la Argentina era que no iba a poder lograr establecer. Milei dice, vamos a cerrar el déficit fiscal de 5% del producto desde el día 1, desde el primer mes. El establishment económico mundial y el establishment en Argentina. Yo veo mucho Argentina. Absolutamente todos los argentinos que conocí del mundo académico, de consultores, te decían no se puede hacer un ajuste de más de 1% por año. 1,5% eran algunos pocos que los decían. Los economistas, los candidatos de derecha decían que no. ¿Qué es lo que hicieron? Un ajuste de 5% del producto en el primer mes. Déjenme mostrarles rápidamente. 123 años en los cuales, de esos 123, en 110 Argentina tuvo déficits fiscales. En los otros 10, en el que no los tuvo, no fue por ímpetus de hacer las cosas bien, fue porque no estaban pagando la deuda, no pagaban los intereses en la deuda.
Toda la historia argentina ha sido un país consistentemente, y esta es la causa, esta es la razón la principal de por qué tenemos esa volatilidad. Y Milei lo hizo desde el día 1. Ahora, ahí viene la línea azul, son los resultados en cash y lo otro de primario, es decir, antes de pagar intereses, lo otro es cuando se incluye todo. Ahora, esta es la gracia, que es espectacular. La que tienen ustedes arriba es la línea azul, y esa línea azul es el índice de actividad económica, ¿ya? Y lo que ustedes pueden ver que empieza a implementarse el programa en diciembre del 2023, la economía venía cayendo y toca piso en abril del 2024. Ya a 4 meses, 5 meses de haberse iniciado este programa en que se recortó el gasto 30% real. 30% en términos reales. Y a partir de abril empieza a crecer la economía nuevamente. En diciembre del 2024, o sea, 12 meses después, la actividad económica era 6% más alta. Se nos estanca. Este año tuvimos un periodo de enorme turbulencia, enorme incertidumbre como consecuencia de la elección y otros eventos que pasaron. Y lo que vemos es que pasada la elección, una vez que pasó la elección legislativa, hemos visto un salto masivo, de nuevo, en la inversión, en las expectativas, en la popularidad del presidente. Ha sido absolutamente extraordinario. Como tengo poquito tiempo, déjenme para llegar a algunas de las conclusiones. Lo que ustedes ven aquí es que el programa del presidente Milei y del ministro Caputo le rompió la columna vertebral a la inflación y a las expectativas de inflación. Aquí ven cómo se venía acelerando, se acelera acelerando, y de repente le rompemos la espalda a las expectativas de inflación y a la inflación, y esta empieza a bajar en forma sostenida. De todas las cosas de Argentina podría pasar mucho tiempo en hablar, y es esto. Lo que yo siempre he dicho muchas veces es que al participar en la actividad en el sector público, creo que no puede haber algo más satisfactorio, no puede haber algo más estimulante que poder contribuir a la reducción de la pobreza. Yo sé que muchas veces, y lo escuchaba el otro día, los economistas hablan mucho Excel, mucho gráfico, mucho etcétera, etcétera, etcétera. Pero detrás de estos números, hoy son casi 12 millones de personas que salieron de la pobreza desde que llegó el presidente Milei. ¿Y cuál fue la clave de esta salida de la pobreza? Fueron dos. Número 1, la baja de la inflación. Y número 2, la focalización de la ayuda hacia los más pobres. Argentina tenía decenas de programas que gastaban literalmente miles de millones. No tengo tiempo para explicarles. Había toda una agencia, una intermediación de la ayuda a los más pobres, y lo cortaron de cuajo. Sacaron de cuajo a todos los llamados intermediarios de la pobreza, y se reemplazó toda esa ayuda por 2 programas de ayuda directa de dinero. ¿Y qué logramos con eso? Que la ayuda directa en un caso aumentó 450%, en otro caso 200%. La total es más que se duplica. La ayuda directa a los pobres, lo que consigue que haya una caída dramática. Y en cierta forma explica, hay una disonancia muy grande entre el Milei está cortando, Milei corta, Milei es cruel, Milei, y los resultados en la pobreza. Y en el apoyo que tiene el presidente Milei y por qué ha logrado hacer las cosas que ha logrado hacer hasta ahora. Detrás de esto hay otro elemento más. Todos esos programas sociales que eran equivalentes a básicamente entidades sin fines de lucro que se dedicaban, pero se habían convertido en programas políticos. Para recibir un programa social necesitabas no solamente registrarte, sino que tenías que hacer una acción de colaboración con el Estado. ¿Y qué es lo que eran eso? Básicamente era, una vez te tenías que presentar, una vez al mes, te pasaban listas y tenías que ir a una marcha, tenías que ir a un piquete, tenías que ir a una manifestación y a una demostración. Si no ibas, te iban a cortar la comida, te iban a cortar el subsidio, te iban a cortar. Todo eso desapareció de cuajo, de un día para otro. ¿Y qué pasó en Argentina? ¿Qué pasó en las calles? ¿Qué pasó en Buenos Aires? En el 2023 hubo 8.900 y tantos piquetes, cortes de ruta, protestas. El año pasado 0. Se terminaron.
Se terminaron, le quitaste el instrumento de acción a los llamados programas sociales, que eran básicamente programas en donde sometías a la gente, extorsionabas, le decías, si quieres esto, tienes que ir. Y esto es uno de los logros más extraordinarios en el restablecimiento del orden en la Argentina. Esto no lo digo yo, esto lo dicen las Naciones Unidas. Esto ya está viejo. Ustedes ven, UNICEF destaca 1,7 millones de niños salieron de la pobreza. Hoy es más de 2.2, UNICEF acaba de actualizar eso, estos no son nuestros números. O sea, aquí ha habido una ayuda masiva de niños que no comían más de 2 veces al día. 70% de los niños de la Argentina estaban en situación de extrema pobreza, bajo la línea de la pobreza, 70%. Gran parte del conurbano argentino, donde vive la población, cerca del dependiendo de la zona, del distrito, no existe alcantarillado, no existe agua potable, las calles no están pavimentadas. Esta es Argentina. Entonces, el logro, el enfoque en la pobreza en un país que hace recortes extraordinarios a el gasto fiscal, sí se puede hacer y lo está demostrando el PNUD. Una foto. El equipo es chico, el equipo somos pocos, trabajamos hay un sentido de misión extraordinaria. Todo esto impulsado por Milei. Milei tiene una pasión, una obsesión con la pobreza, con hacer las cosas bien, con la libertad, como ustedes decían. Pero hay personas que son claves, que no los quiero, y hay un puesto en las economías, lo fue en la historia de Chile y lo va a hacer, y es esta persona, que ustedes los ven ahí, un flaquito, habla despacito, no es muy grande, se llama Carlos Guberman. Charlie Guberman, pieza clave de nuestro equipo, del equipo. Charlie es el director de presupuesto y le dicen Mr. No. Como lo ven ustedes ahí, ese botón no está en su oficina. Cuando alguien viene a pedirle plata, lo aprieta, se prende la luz, entonces cuando la gente entra ya está el no. Ese es Carlos. Y tiene otra cosa, una característica extraordinaria. Con todos los shocks, con todos los cambios, en Argentina bajamos los impuestos 2% del producto. No solamente tuvimos el superávit fiscal, bajamos los impuestos 2 puntos porcentuales del producto. Y este señor, en medio de todos estos shocks, de todos estos cambios, de elasticidades que no se conocen, mes a mes pronostica la recaudación. 24 meses de superávit, un poquito menos de 24, todos esos meses le ha apuntado en forma casi perfecta a lo que es la recaudación. Charlie no se ha equivocado. Déjeme seguir un minutito más. No voy a comentar. Esto tiene que ver con la filosofía del presidente Milei, pero no estoy. Déjeme hacer un poco aquí de algunos de los temas para ir redondeando. No sé cuánto, yo no me puse el tiempo. ¿Cuántos minutos me quedan? Siempre. Quiere hablar, Sebastián quiere hablar más. Siempre hace lo mismo. Déjeme dos de los puntos que tomó Sebastián, porque en Argentina efectivamente estamos en una transformación muy importante de la balanza de pagos. Argentina históricamente es un país agrícola. Ahí tienen ustedes más o menos cuántos son el balance comercial agrícola 29. Para los próximos 5 a 7 años vamos a más que duplicar esto en energía y en gas. Y para eso se creó un sistema que se llama el RIGI, que es una versión de lo que era el decreto ley 600, como decía Sebastián, y que ha sido instrumental en acelerar. El RIGI es un proceso que da garantías jurídicas, da garantías de permanencia en las tasas impositivas y otra serie de cosas. Se están aprobando los proyectos en el RIGI salen aprobados menos de 8 meses, y la idea es que los proyectos estén en ejecución antes de 2 años, el límite a través del país que no sea de 2 años. Y aquí viene un tema absolutamente clave, que es lo que decía Sebastián, y tiene que ver con el valor del tiempo. Con el valor del tiempo para las personas, como dice Sebastián, si no tienes el tratamiento adecuado, te mueres. El valor del tiempo para el empresario. Y aquí hay una asimetría muy grande en el valor del tiempo para el empresario, para el inversionista, para el que corre riesgo si te demoras 10 años, porque pueden haber cambios tecnológicos, puedes quedar obsoleto, tienes costo financiero, y el costo para el empleado público, para el privado, que es 0. Entonces, esta asimetría hay que enfrentarla de forma específica, con límites específicos, con consecuencias específicas, con incentivos para que si el Estado no
aprueben forma que asuman los costos de esas demoras. Es absolutamente esencial y es algo que tenemos en cuenta forma muy clara en Argentina. Y después viene otro tema que voy a tocar, que tiene que ver con el tema de los acuerdos. Y el tema de los acuerdos, y aquí les voy a dar la visión del presidente Milei. El presidente Milei y su percepción, y lo ha dicho públicamente, sobre el rol de los consensos. El rol del consenso como instrumento de legitimidad para aquellas reformas que tienes que hacer. Y es absolutamente esencial el rol de los consensos para obtener legitimidad en el corto plazo. Siempre en el corto plazo, si logramos un consenso, y mientras más amplio es ese consenso, por lo general vas a tener más apoyo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál puede ser el problema? Si en la búsqueda de ese consenso diluyes o incluso incorporas el germen, las células del tumor que hoy no se ve, pero que eventualmente te va a venir a comer y te va a matar, ese consenso va a desaparecer y tus reformas van a perder legitimidad en el largo plazo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado en la elaboración, en el logro de los acuerdos, para asegurarte que esos acuerdos no tengan el germen que te va a venir a destruir en el futuro. Y voy a hablar un poco de Chile, muy poco, pero voy a decir que creo que ese fue uno de los problemas que nosotros tuvimos en las últimas décadas, que en la búsqueda de consensos, poco a poco fuimos generando reformas que tenían el germen que iban a impactar el esquema. Y un país que en un momento estaba entre los que más crecía en el mundo, que se movía al ritmo de los tigres asiáticos, el país que más avanzaba en Occidente en términos de disminución de pobreza, etcétera, etcétera, a ese país, con esos consensos, fuimos matando esa capacidad de crecer, de hacer aumentar salarios, de todas estas cosas. Y esos germen que se plantaron en esos consensos eventualmente terminaron matando nuestra capacidad de crecer, de satisfacer las necesidades y legitimaron legitimidad al sistema. Entonces, vuelvo, muy importante la búsqueda de los consensos, pero los consensos no son un objetivo en sí mismo. Buenas reformas son el objetivo que perseguimos. Creo que aquí hay un solo número más, y yo creo que esto también se aplica lo voy a mostrar, a Chile. Me han preguntado mucho qué lecciones. La situación de Argentina y la situación de Chile son dramáticamente diferentes. La herencia que se recibió en Argentina en el último gobierno, en términos del impacto sobre las instituciones, sobre la situación del país, sobre todo, es dramáticamente diferente a Chile. Estamos en distintas circunstancias. Argentina necesitamos estabilizar. Pero aquí sí hay un factor que es muy importante. Y tiene que ver el factor en donde los dos países tienen algo en común. Esto es la deuda como porcentaje del producto de la Argentina. Como pueden ver ustedes, al principio hay una devaluación, tenemos deuda en dólares y después se empieza a achicar. Pero la deuda empieza a bajar porque el gobierno pagamos la deuda con nuestros recursos, no tenemos déficit, entonces a medida de que empieza a haber crecimiento, la deuda como porcentaje del PBI, del PGB, como lo quieran llamar, empieza a caer. Y es lo que estamos viendo en Argentina. Para Chile, hay un fenómeno similar, en donde para poder estabilizar la deuda es clave retomar la senda del crecimiento, porque el crecimiento no solamente te afecta por el lado del numerador, en ese cociente, sino que el crecimiento te afecta el numerador vía la recaudación tributaria. Los países que bajan su deuda como porcentaje del producto son países que tienen cuentas fiscales ordenadas y países que crecen. Entonces, lo que Chile
tiene que hacer es Chile tiene que volver a crecer. Y como digo, muchas veces me preguntan qué puede copiar Argentina de Chile, qué puede imitar Chile de Argentina, etcétera, etcétera. Son situaciones muy distintas. Lo que sí yo creo es la audacia política del presidente Milei, la capacidad de convencimiento, la capacidad comunicacional. El presidente Milei es el líder más popular en el mundo en jóvenes de menos de 30 años. En Argentina, en esta última elección, 78% de los menores de 30 años votaron por la Libertad Avanza. Entonces, la comunicación, la pasión, el convencimiento son extraordinariamente importantes. Creo que lo voy a dejar hasta aquí y vamos a tener un buen diálogo con Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los dos y vamos a tratar de tener una conversación ahora interesante sobre estos temas que están pasando en Chile y en Argentina y qué lecciones podemos sacar de lo que está pasando ahí en Argentina. Quiero partir por ti, Sebastián, y básicamente tú mencionaste que para avanzar nosotros necesitamos dos factores, la economía, que es relativamente fácil, la política y... simple, no fácil, simple. Simple. Y que hiciste declaraciones hace poco que mostraban una visión más o menos pesimista de la política en Chile. Quizás quieras aclarar eso, quizás quieras, ¿no es cierto?, comentar un poco más de eso. Yo creo que causó revuelo porque estamos en Chile en un momento en que más bien hay expectativas de que las cosas puedan retornar, digamos, como decía José Luis, a un periodo, digamos, como de gracia, ¿ya? Siempre nos preguntamos en Chile si es que estos 30 años que tuvimos de alto crecimiento, baja inflación y que progreso, caída en la pobreza, mejoran los índices de desigualdad, son un paréntesis en nuestra historia o los últimos 10 donde hemos decaído. Nosotros son en verdad la tendencia que volvió a repetirse y en verdad no hay una tendencia a la cual podamos volver. Entonces tú planteaste que eventualmente el próximo gobierno de Chile va a ser un gobierno populista. Y lo que hemos visto es que en general en Latinoamérica el populismo, ¿no es cierto?, es signo de desesperanza. Estoy estresando un poquito tu argumento, pero dijiste que iba a ser, ¿no es cierto?, Parisi el próximo presidente. Entonces, yo dije que Kast va a ser el próximo presidente. Bueno, sí, Kast va a ser ahora el próximo presidente. Bueno, te dejo la palabra a ti para que tú eres el que puedes, digamos, comentar el tema. Gracias, José Román. No, lo que yo dije, quizás podemos empezar por el final y relacionar esto con lo que dijo José Luis y que él nos explique. La política argentina permite un periodo inicial en que el presidente tiene mucha más autoridad y más grados de libertad que lo que hay en Chile, el DNU creo que se llama. Claro, la Argentina tiene es el decreto de ley, o sea, el DNU es una forma de operar que es un decreto de necesidad de urgencia, se llama, en donde el presidente hace una propuesta, lo presenta a las cámaras legislativas y las cámaras legislativas, las dos, lo tienen que rechazar. Si una de las cámaras no lo presenta, no lo rechaza, sigue adelante. Ahora déjame decirte una cosa. Pero esa es una diferencia institucional que en Chile no existe y que les dio a ustedes no carta blanca 100%, pero X%, X being a very large number. Bueno, la verdad es que en el DNU que había presentado el gobierno argentino, en donde pides autorización para legislar y en ciertas áreas, básicamente con aprobación, de 100% que habíamos presentado, nos aprobaron aproximadamente 25, 30, aprobaron una cosa muy acotada. Pero déjeme decirle una cosa de la política, de la dinámica de política argentina. Cuando el presidente Milei llega a la Argentina, cuando llegan con todo, empiezan a implementar el consenso, tanto por un lado y por otro, que el gobierno iba a durar 3 meses, que el gobierno no llegaba a marzo,
mucha de la oposición apoyó algunas de estas medidas porque decía, démosle cuerda a este trabajo para que se ahorcar. Entonces, jamás se imaginaron que 3, 6, 9, un año después íbamos a estar con Milei. O sea, aquí hubo una gestión y la verdad que en ese momento Milei era sumamente popular políticamente. Entonces, pero, mira, déjame tratar de contestar lo que me preguntó José Ramón. Yo creo que necesitamos movernos adelante y que el resultado parlamentario fue muy malo. ¿Ya? Juan Andrés Fontaine me decía que no era tan malo porque igual no se podía confiar en los parlamentarios, todos los parlamentarios de las derechas, lo cual yo creo que es verdad, pero creo que el resultado fue malo. Faltan 2 diputados y faltan varios senadores, ¿ya? Porque está Matías y Osandón y Sebastián Keitel están metidos en los buenos y no sabemos para qué lado van, pues esa es la verdad de las cosas. Eso número uno. Entonces yo creo que hay que, porque salió mal, o los resultados no fueron tan buenos en lo parlamentario, hay que conseguir acuerdos. Y no entender eso es un error. Y si no se entiende, es probable que esto se trabe. Y si acaso los primeros 100 días, por exagerar, pongámosle 2, por exagerar, están discutiendo quién es el presidente de la Cámara, quién es el presidente del Senado y quiénes son los presidentes de las comisiones, esto se va a empezar a desinflar y los votos prestados, que va a haber un montón de votos prestados, van a empezar a decepcionarse porque Chile no es Argentina y esa decepción puede llevar a un entrabamiento y ese entrabamiento, esto es lo que traté de decir, ¿no? Tú me estás diciendo qué es lo que quise decir con eso. Y ese entrabamiento puede llevar a una situación en que en vez de pasar del 2,5 al 4 al final del periodo, sigamos en el 2,5, en cuyo caso la población va a decir, chuta, este no era el caballo ganador, voy a buscar otro caballo. Y falta un caballo de probar, podemos probar un montón de caballos. Y ese caballo se llama Franco Parisi. Y si no nos preocupamos y nos cuidamos, eso puede ser el outcome. Eso fue lo que quise decir, es como una voz de alerta. Ahora, lo que yo quiero decir es que si estoy hablando, la última vez que estuvimos acá, que estaba también José Luis, y el rol de José Ramón creo que lo tenía Juan Andrés Fontaine, de nuevo yo dije, estoy predicando a los conversos, a los que ya están convertidos. Les dije, en Chile se ha dejado de defender el modelo. Y le estaba diciendo a Libertad y Desarrollo que eran los únicos que estaban defendiendo el modelo. Pero la noción que los partidarios del mercado y de la libertad declararon ganamos la guerra y ahora no hay que seguir defendiendo el sistema, fue un error. Ese fue un error porque los otros estaban leyendo Gramsci y preparándose porque las guerras de ideas no terminan nunca. Yo creo que si nosotros pensamos que el ejemplo de Argentina es aplicable acá y que no es necesario hacer acuerdos, estoy de acuerdo obviamente con José Luis que no hay que hacer acuerdos en que sean caballos de Troya, y que porque Milei tenía 6 senadores y logró un éxito enorme, y ustedes saben que yo estoy largo a Argentina, big time, y dije, si a Argentina le va bien, nos va a superar, que todos los días llega alguien en la calle y me dice, usted está equivocado, ¿ya? Pero si nosotros pensamos que si Milei con 6 senadores lo logró, nosotros no necesitamos negociar y lograr mayoría, estamos fritos. No copiemos el sistema argentino, porque como dijo José Luis, Argentina es Argentina y Chile es Chile. Somos países distintos, con institucionalidades distintas y con puntos de partida diferentes. Entonces, no es que yo crea que vamos a terminar en el populismo, no es que yo quiera que le vaya mal a Kast, al contrario, lo dije al principio, quiero que le vaya bien, creo que hay un desafío y con ayuda de Libertad y Desarrollo, y me voy a poner la camiseta de mi propia institución y del CEP y de otros, y de las universidades privadas, de la Universidad del Desarrollo de Cristian Larroulet. Con ayuda de eso puede salir, pero no va a ser fácil. It ain't gonna be easy. Y eso hay que metérselo en la cabeza. No se puede descansar ni un minuto. Mira, me preguntaron el otro día, ¿y usted no cree que esto que usted dice de ponerse de acuerdo lo pueden hacer antes del gobierno? Y yo dije, es probable, es posible, pero no probable. ¿Por qué no? Porque viene febrero y estamos en Chile, ¿ya? Entonces yo lo que les digo, viene febrero, no se vayan de vacaciones. Hagan la pega antes de tiempo para que cuando empiece el gobierno se puedan hacer las cosas
como dicen los gringos, hit the road running. Y que la semana primera se pase la RUF, se pasen un montón de legislaciones que son simbólicas y que creen el entusiasmo tipo Milei. Déjame comentar un poquito sobre algunos de los puntos que dijo Sebastián. Y todo lo que yo voy a decir, lo voy a decir desde el punto de vista de lo que está pasando en Argentina, lo que estamos haciendo en Argentina. Yo estoy comprometido con lo que es un proyecto épico de transformación de un país y obviamente estamos sumamente optimistas. Lo que se viene por delante es difícil, es complejo. I'm long Argentina. Es extraordinario. Pero cuando yo antes en Argentina solamente venían a vernos inversionistas financieros, inversionistas de bonos. Hoy casi no vienen los bonistas. Lo que vemos todos los días, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de empresarios de todos los sectores de la inversión directa que están viniendo en Argentina. Tenemos anunciados, y no tenemos el problema de la permisología. 100.000 millones de dólares en inversiones anunciadas. Muchos de ellos ya están pasando por el RIGI. Pero déjame decirte una cosa, lo que dijo Sebastián y lo que dice Javier Milei, y lo repite una y otra vez de las lecciones que Argentina toma de Chile, es lo que él llama la guerra cultural, la batalla cultural. Y Milei dice, ¿cómo puede ser que el país más exitoso del continente, el país al cual todos queríamos imitar y admirábamos, el país que más eliminó la pobreza, el país que más se abrió, que más se exportaba, ese país lo consiguieron mostrar como un fracaso? ¿En dónde estaban los que defendían las ideas? Entonces, Javier Milei dice, no nos puede pasar lo que le pasó a Chile. Y parte de esa batalla cultural es Javier Milei en los conciertos, hablándole al público, enganchando con todos. Pero tú te imaginas a Hack vestido así, haciendo así. No. ¿Ah? Somos los ingleses de Latinoamérica. Yo conozco a Hack, tú lo conoces mejor que yo. Así no lo veo. No. Es obviamente, pero lo que te digo que en toda la estrategia de Javier Milei es fascinante sentarte en la noche a conversar hasta la 1 de la mañana. Conversa de la estrategia. Y toda la estrategia comunicacional, de los conciertos, de la forma, está todo. Javier Milei, pasamos por un momento muy complejo de ataque feroz, entre, te diría yo, agosto y octubre, cuando fue la elección, pero feroz, un ataque, 17 leyes tirando, no sé, operaciones, muy intenso. En un momento muy difícil, cuando Javier Milei está muy difícil, venimos en un avión desde Estados Unidos y me empieza a mostrar, mira, lo que iba a ser el concierto que iba a dar, ¿no? Y mucha gente dijo, va a dar este concierto cuando necesitas. Y él me dice, sí, voy a dar ese concierto porque es necesario por todo. Bueno, da el concierto. En Argentina, a los kirchneristas más extremos les dicen los cucas, ¿no? ¿Verdad? Los cucas con K. Y a los que tienen piedra, entonces Milei saca una canción, modifica, adapta una canción y se llama Cuca tira piedra. Cuca tira piedra, ¿no? Entonces mostraban el show con los cucas tirando. Ese concierto, esa conexión fue instrumental en dar vuelta lo que eventualmente fue un triunfo político. Yo no lo veo a Jaca haciendo eso, pero sí a Jorge Quiroz. Sí, claro. Oye, en esa línea, lo que tú dices, yo creo que hay una diferencia importante en la campaña y cómo se preparó a los argentinos para un gobierno de Milei, en el sentido de que, recuerdo perfectamente que el presidente Milei, ¿no es cierto?, preparó a los argentinos para pasarlo mal. Y dijo, lo vamos a pasar mal para después pasarlo mejor. Mira, en Argentina, a mí me da la sensación de que en Chile ninguno de los candidatos, y tampoco José Antonio Kast, ha preparado a los chilenos para pasarlo mal. Pero es que initial conditions son muy diferentes. Yo sé, pero los chilenos están preparados nosotros para decir, mira, aquí va a llegar alguien que nos va a sacar del problema de la delincuencia, que nos va a sacar del problema del estancamiento, y eso... Tengo esa impresión, les pido la opinión a los dos, digamos, que le da un periodo muy acotado, corto, pequeño, digamos, al presidente que entre para efectivamente poder... Déjame, muy brevemente, que después habla José Luis, porque esa fue la preocupación mía, ¿ya? En esa presentación que después la Betina me retó, con justa razón, pero sí. La preocupación mía es que hay gran esperanza, pero los votos son prestados. Y esa esperanza se transforma en realidad si hay medidas concretas
pero que tiene que tener un contenido de simbología. Y yo creo que hay que hacerla. Y me imagino que pasar la RUF el día 1 es lo más importante, porque ahí puedes conseguir votos de un montón de cosas. Y hay cosas que hay que hacer también que no son legislativas. Yo, por ejemplo, creo que los carabineros aparezcan con Luma en mayor presencia es importante. ¿Ya? Ahora van a decir, Edwards quiere que lumeen a la gente. No, no necesariamente. No, pero déjame decirte, esto tocas varios puntos muy importantes. Número uno, el primer punto es el que decías tú, y que fue, Milei rompió un tabú de la sociedad argentina. Y el tabú era que no se podía cortar el gasto, que no se podía hacer ajuste. Ajuste era mala palabra en Argentina. Y Javier Milei hizo campaña diciéndole a los argentinos que iba a hacer un enorme ajuste al aparato estatal. Esa fue su campaña. Y lo que dijo, lo hizo. Entonces tuvo enorme credibilidad, como dices tú. Pero aquí viene, voy a volver al tema de los acuerdos, que es muy importante. Porque los acuerdos, tú puedes tener legitimidad a corto plazo por consensuar, por toda esta cosa, pero si metiste los caballos de Troya, metiste los genes de lo que te va a destruir, es un desastre. Javier Milei entiende muy claro que la mayor legitimidad de una política no es simplemente el acuerdo, es el éxito. Y tiene absolutamente toda la razón. Nadie en Argentina pensaba en el oficialismo, fuera entre los economistas, que podías hacer un ajuste del 5%. Milei lo hizo, tuvo éxito. El consenso en Argentina a través de todo el espectro político, de todo, es que el déficit cero es política esencial. Desde los peronistas hasta los demás. Esa legitimidad la obtuvo con el éxito. Te voy a decir, también se aplicó a Chile. ¿En qué? En la apertura comercial. Cuando Chile se empieza a abrir en los 80 al mundo, había una oposición brutal. Era una posición de extrema. No había. ¿Y qué pasó? Tuvimos éxito. Chile tuvo éxito. Así como en Argentina tuvimos éxito con el ajuste fiscal. Chile tuvo, y hay un consenso. Entonces, la legitimidad, en el fondo, la vas a tener si haces lo correcto, implementas lo correcto, te mantienes con tus principios y eso tiene éxito. Eso es lo que te va a dar legitimidad. Déjame hacer una sola cosa, que tomando eso mismo, que en el fondo José Luis nos ha ido mimetizando rápidamente con Argentina. Eso está tremenda. Tú hablas de éxito. Me da la sensación de que Argentina está corriendo una maratón. Parecía la que corrió Chile, ¿no es cierto?, a partir de mediados de los 70, y está en el kilómetro 2. Absolutamente. Hablan de mucho éxito y es muy común, digamos, ¿no es cierto? Y está bien porque le pone ¿no es cierto?, metas, etc. Pero van en el kilómetro 2. Chile tuvo también un proceso de transformación enorme, duró 20 años, y cuando vemos, y ahí es donde quiero llegar, cuando vemos el Chile de hoy, la verdad es que tú dices, Argentina, ¿qué tengo que hacer? Y ves como un terreno plano donde tienes que construir, digamos, algo desde cero, desde los cimientos, porque en verdad está todo bien destruido por 40 o 50 años, digamos, de malas políticas. Yo tengo la sensación de que Chile tiene una casa bien asentada, bien construida, con buena arquitectura, ¿no es cierto?, pero que el jardín está descuidado, la casa no está pintada, hay ratones, etcétera, pero tenemos de dónde partir y de dónde construir, y por lo tanto nuestra tarea es mucho más sencilla que la que tienen en Argentina, y en ese sentido sí estoy optimista de que podamos dar un vuelco y retomar la senda que tuvimos durante 30 años. No, aquí voy a agregarle a la pregunta. Te voy a repetir la pregunta que te hice que la contestaste brillantemente, pero eso fue hace 4 meses en Moneda. En este maratón, que vamos en el kilómetro 2 en Argentina, o 4 de 42, un elemento de la estrategia es la estrategia cambiaria. Y el tipo de cambio está en este momento en el techo o muy cerca del techo de la banda. Y yo lo que te dije en el seminario de Moneda es que esta película de usar el tipo de cambio como ancla, esa película en América Latina la hemos visto 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces terminó mal. Convéncenos que esta vez va a terminar bien. Déjame partir, se me vienen muchas ideas entre las diferencias desde Chile, los consensos, etcétera, la casa y la no casa. En Argentina el problema mayor, más de corto plazo, inmediato, era un problema macro, de gigantescos desequilibrios macroeconómicos, que todo apuntaba a que ibas a tener una explosión
hiperinflacionaria y destrucción institucional total nuevamente. Las condiciones de excesos monetarios, falta de reservas, teníamos reservas negativas en 13.000 millones de dólares, deuda que teníamos que pagar, todo en periodos anteriores en la historia argentina, terminaste con hiperinflación, corralito en los bancos, reestructuración, todo. Estas condiciones, desde el punto de vista de los desequilibrios, es posiblemente la peor que existía. Entonces, el primer éxito fue evitar esa catástrofe, fue evitar esa hiperinflación y haber terminado con niveles de pobreza 80-90%. Entonces, hubo un éxito sumamente importante en evitar la catástrofe y poner el país en una senda mucho más estable, en donde ahora tenemos que empezar a hacer el trabajo de las reformas estructurales, las reformas que en gran medida Chile ya hizo. Ahora, es muy difícil, son complejas, va a requerir tiempo. Tenemos una restricción, tenemos que hacer una reforma tributaria. Y la restricción número 1 es que no puede haber déficit. Entonces, es difícil bajar impuestos cuando no puedes tener déficit. El presidente Milei nos echa. Si generamos un déficit, vamos con una propuesta. Entonces, tenemos esa restricción. Así que estoy de acuerdo. Número 2, el hecho de que Chile esté en una situación diferente a Argentina, que los problemas son distintos, no quiere decir, como decía Sebastián, que son de más fácil solución, porque son un tema de solución básicamente política, no de las medidas. Sabemos lo que tenemos que hacer en Argentina, saben lo que tienen que hacer en Chile. El tema es la destrabación política. Ahora, en este contexto, yo no voy a hablar mucho de Chile, pero quiero decirlo, algo que ya dije hace 2 años en un seminario en Moneda. Todos los años nos vemos con Sebastián. Hace 2 años, creo que sorprendió, no quiero ser autorreferente, pero en ese momento yo dije que estaba lo más optimista que había estado en Chile en posiblemente 2 décadas. Y precisamente por el cambio político que se había dado en el país, en esta batalla cultural entre un modelo y el otro modelo, que yo había visto un cambio sumamente fuerte que no surgió de arriba, sino que surgió de la población. Y creo que cuando ves las discusiones políticas en Chile, a nivel de la población ya hay un rechazo a un modelo y hay una aceptación. Entonces, yo estoy sumamente optimista en Chile. Los problemas de Chile, a diferencia de Argentina, que son macro y micro y los tienes que manejar, para mí son fundamentalmente micro. Son de microeconomía, de destrabar, como decía Sebastián, de crecer. Y es por eso que el señor Quirós es una persona absolutamente ideal para liderar el programa y el equipo económico de Chile en los próximos desafíos. No voy a comentar mucho porque la política cambiaria, eso corresponde al Banco Central. Yo soy yo estoy en el lado del Ministerio de Economía. Déjeme contarle un poco yo llegué a la Argentina. Antes de ir habríamos hablado con Todo Caputo y le dije teníamos que liberar, teníamos que flotar, teníamos que hacer este esquema de bandas, tenemos que ir al fondo. Hicimos un montón de cosas. Y yo no solamente viví las crisis, todas las de América Latina, las de Asia, Tailandia, todo. Y todas terminaron mal. Todas terminaron con grandes. Y después de pasar bastante tiempo en Argentina, he ido cambiando de opinión. Y he ido cambiando de opinión paulatinamente, influenciado por el Banco Central de Perú, influenciado por el Banco Central de Uruguay, e influenciado por lo que es la microestructura del mercado cambiario argentino. Déjeme decirle por qué Perú, por qué Uruguay. Ambos países son países que están dolarizados. La población tiene gran parte de sus activos, de sus ahorros, el valor de las casas, así como en Chile se usa la UF para medir prácticamente todo, en estos países, y particularmente Argentina, usamos el dólar. El dólar es la unidad. Tú vas a arrendar un apartamento, te vas a comprar. El dólar es la unidad de cuenta. Y acá pasa un fenómeno muy interesante y te tienes que preguntar por qué en las últimas 5 décadas todos los intentos de flotación de Argentina terminaron con control cambiario. Todos. De políticos de derecha, de centro, todos terminaron con control cambiario. Porque nunca controlaron el déficit, que ustedes ya lo controlaron. Esa es una parte. La otra parte, y yo lo viví intensamente aquí, los países
cuando están en crisis, y lo aprendimos en la crisis del 2008, en la crisis del COVID, utilizan algo que se llama, y hay toda una literatura nueva que se llama la literatura de la escasez de activos seguros, the scarcity of safe assets, que tú la conoces. Sí, Ricardo Caballero. Ricardo Caballero es uno de los líderes, y ha tenido un impacto mundial enorme, enorme. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás en una crisis, la población, las instituciones, compañías de seguros, la gente, los bancos, necesitan un activo seguro, que resguarde el valor seguro. No les importa el precio mucho. La gente en Estados Unidos va a los T-bills, a los bonos del tesoro de menos de un año. Esas tasas a veces son sustancialmente negativas, muy negativas. La gente no le importa. Quieren protegerse, necesitan protegerse. En Argentina no hay un safe asset. En Argentina el safe asset es el dólar. Y cuando entras en una crisis, cuando se gatilla la crisis en Argentina, toda la población se va en dólar. A mí me decían, ojo, che, mirá, cuando empiece el ruido de la elección, si el dólar se va, yo me sentía cómodo, tenemos superávit fiscal, tenemos la política monetaria muy apretada, es masivo. Toda la población se va al dólar. Y las billeteras virtuales, el sistema de pagos hoy te lo facilita. En Argentina, cuando yo abro mi cuenta, uso Mercado Pago, porque pagas todo con esta billetera, lo primero que te salía, tú abrí mi cuenta, lo primero, un letrero grande, dolarizate. O sea, es realmente... ¿Y qué es lo que pasa? Una vez que se te empieza... Nosotros podemos flotar hoy en Argentina. Imagínense que fuéramos a flotar, que no lo vamos a hacer. Si nosotros fuéramos a flotar en Argentina, yo sospecho que inicialmente nos puede ir muy bien. Tenemos el superávit fiscal, hay una buena relación con Estados Unidos. El problema es cuando las cosas se te empiezan a ir en contra, porque no tienes reservas, no tienes la tasa de interés. En Argentina el crédito como porcentaje de producto es el 8%, 9%. ¿En Chile es cuánto? ¿70%? O sea, entonces tú puedes subir la tasa, subes la tasa, no tiene ningún impacto. No tiene ningún impacto en la economía. Fíjense, en el mes pasado las tasas en Argentina subieron desde el 100% al 70%. Esas son las tasas. ¿Qué pasó con la actividad? Nada, la economía siguió creciendo. Entonces, si tú te encuentras en una situación en donde se te empieza a ir, estás fregado y vas a terminar de nuevo con control cambiario. Entonces, tenemos que calibrar muy bien, vamos a ir a una flexibilidad, a una eventual flotación, lo vamos a ir siendo bien, lo tenemos que compatibilizar con una política que nos permite acumular reservas, ese es otro tema. Pero yo ahí cambié mi forma de pensar y creo que Argentina es un caso... El mercado cambiario, perdón que estoy hablando tanto, de Argentina, ¿en Chile se transa cuánto al día? ¿En 2.500 millones de dólares? ¿2.000 millones de dólares? En Argentina hay días que se transan 170, 150. Es el mediodía y se han vendido 7 millones de dólares. ¿Cómo compras reservas en ese mercado? Oye, o sea, es la microestructura, pero es muy compleja. Para resumir, estás diciendo vamos a flotar, pero not yet. No, vamos a seguir con un sistema que eventualmente nos lleva a una flotación. Es decir, vamos a flotar, pero nos lleva a una flotación. Sí. Oye, yo los quiero llevar a otro estadio, a otro tema. Las bandas continúan. Desde la gran crisis financiera 2008-2009, el mundo como que tomó, voy a hacer una caricatura, dos ejes de discusión política, uno medio ambiente, el otro desigualdad, muy impulsada, ¿no es cierto?, por el economista Piketty, etcétera, y esas olas ideológicas en el mundo como que permean a todos los países, ¿no es cierto? Yo creo que parte de lo que pasó en Chile tiene que ver, tú hablabas de la batalla cultural, los dos la mencionaron, tiene que ver con eso. Hoy día estamos aparentemente, ¿no es cierto?, en casi un tsunami que es anti-Piketty, digamos, los temas medioambientales como ser centro como centro. Y cuando uno ve la población en Chile, y quiero traerlo a Chile, uno ve que, no sé, si las prioridades o el centro del gobierno actual era desigualdad y medio ambiente, el eje del próximo gobierno de José Antonio Kast probablemente sea, ¿no es cierto?, delincuencia o inseguridad y crecimiento. Esa es una ola ideológica que viene, digamos, en muchos países y que en Latinoamérica empieza a permear en forma muy relevante. ¿Nos da eso una mejor oportunidad en Chile entonces como para que el gobierno tenga éxito? ¿Ustedes creen en esta tesis de esta ola ideológica o no? O sea, Sebastián, parte tú que estás en Estados Unidos y la estás viviendo en carne propia, digamos. Sí, a ver, no, yo no creo en eso, para hacerlo así simple. Yo creo que ha habido una reacción en contra del wokismo porque el wokismo
exageró, ¿ya? Pero creo que, mira, para ponerlo de esta forma, yo lo más importante que aprendí en el colegio, y fue un colegio más o menos bueno, al mismo que fue Daza, fue la diferencia entre además ¿Qué colegio fue el eso? Grange. Nosotros fuimos al Grange. Somos Bien. gente modesta. Fuimos, no, tanto el padre de Daza como el mío hicieron un esfuerzo enorme. La diferencia entre además y en vez. ¿Ya? Y yo creo que es muy importante y el peso que uno le da a las cosas. Yo creo que no es que la población haya perdido el interés o se haya convencido que fue un error abrazar el tema medioambiental. Lo que pasa es que se exageró y que sea un error, haya sido un error preocuparse por la desigualdad. Entonces yo creo que el gobierno de José Antonio Kast tiene que preocuparse esencialmente de las cuestiones de la emergencia, pero no olvidar el tema medioambiental. Pero se puede hacer mucho más eficientemente de lo que se está haciendo ahora. El problema es que está todo más o menos mal hecho, porque el deep state, el Estado administrativo, se tomó el tema. Y hoy día todos estos jóvenes que trabajan en los ministerios, todos tienen maestría de algún lugar. Todos lugares más o menos malos, ¿ya? Entonces creen, Tironi, que no siempre es mi cup of tea, lo dijo en una columna muy interesante. Estos se sienten empoderados porque tienen una maestría en estudios ambientales de la Universidad de Sevilla. ¿Dónde queda Sevilla? Nadie sabe. Pero, ¿ya? Pero entonces, yo soy aquí y estoy trabajando aquí, tengo una... entonces, el deep state, que es contra lo que se ha rebelado Trump un poco, y que se está destrabando, existe. Y eso se llama el Estado administrativo. Y el Estado administrativo es el que escribe los reglamentos que tiene que aprobar la Contraloría, ¿ya? Y como dice la Betina, a lo mejor lo que hay que derogar y reemplazar es el reglamento, no necesariamente la ley. Esa parte yo todavía no la conozco, voy a empezar a averiguar eso. Pero creo que hay un movimiento que más bien equivocamos el camino, exageramos, pero completamente ignorarlo yo creo que sería un error. Se puede balancear y hoy día la emergencia es el tema que tú dices, sin ningún lugar a duda, es seguridad, migración y crecimiento, sin duda. Pero, insisto, que eso es un poco lo que dije al final, que la emergencia, los árboles de la emergencia, no signifique que dejamos de ver el bosque. Y el bosque le incluye, porque uno habla con los sobrinos y qué sé yo, le incluye la cuestión medioambiental y le incluye la desigualdad. Todo es importante, pero obviamente la población tiene prioridades. Yo a lo que me refería es que cuando tú miras cuando tú ves las encuestas y ves las prioridades de los ciudadanos, no me cabe ninguna duda. Claramente las prioridades han cambiado. Sí. Y yo creo que esto tiene que ver con esta ola. ¿Qué opinas tú? Pues la libertad avanza y parece, ¿no es cierto?, que avanzan en varios países de Latinoamérica. Yo creo que poco a poco hubo un movimiento en lo que Sebastián llama wokismo, en que se fue extremando y se perdió todo el sentido común más básico. Cuando una de las personas postulando a la Corte Suprema de Estados Unidos le dicen qué es una mujer, no se puede definir qué es mujer, usted es un hombre, es mujer, entonces perdimos todo el sentido común en las cosas más básicas. Y la población, la gente común y corriente, que no participó de este debate, lo empezó a ver como una locura. Y no solamente eso, quienes participaban en este movimiento extremo traían un sentido de superioridad moral muy grande, en donde el que se oponía lo destruían, te hacían sentir esto, hasta que salen los personajes como Javier Milei. Y va Milei a Davos, en el centro de toda esta cultura, y les canta y le dice: ustedes son unos payasos, ustedes son unos ridículos, esto es una catástrofe, en sus caras. La pasión, la emoción, el seguimiento, y se empieza a romper. A mí me pasa una cosa increíble con Milei. ¿Ustedes saben cuáles son los países en donde Milei es más popular? En los países nórdicos. Nos pasó una vez, fuimos con Caputo, siempre cuando vamos con Argentina a la delegación, nosotros pedimos
reuniones, porque ellos piensan que les vamos a pedir plata, entonces somos nosotros los que pedimos las reuniones, pero no es así. Y estamos en una de las reuniones con el fondo y nos pide, no voy a decir el nombre, una reunión, uno de los países nórdicos. ¿Ya? Qué raro, estos tipos tienen plata, tienen todo, ¿qué nos quieren? Bueno, nos sentamos, empezamos a hablar, y va terminando la reunión y el ministro, la ministra, el presidente le dicen, ¿les puedo pedir un favor? La verdad que lo que nosotros queremos es sacar una foto con Toto. Se querían sacar una foto con Caputo, con Toto Caputo. Entonces, yo creo que esta disposición a enfrentar todo este wokismo, todo este movimiento extremo, la valentía para ir y decir esto es absurdo, es lo que Javier Milei ha hecho y lo ha convertido en un líder a nivel mundial. Oye, para una cosa hablando de... no sé, todos ustedes han escuchado hablar de Caputo. El personaje es extraordinario. Y hay un libro de Gregory Makoff, que es la negociación que hizo bajo el gobierno de Macri, Caputo con Paul Singer, de Elliott. Y cómo negocia y logra los términos de terminar pagando la deuda en condiciones muy favorables para la gente. Pero ahí uno aprende detalles del personaje. Entonces cuando Daza dice todo, uno piensa que es como Messi. La verdad es que es como el Messi de las finanzas. Y es un tipo, también es bajito, un tipo extraordinario. Y ese libro yo lo recomiendo, el Gregory Makoff, que sobre la negociación de Elliott. Que Paul Singer no es fácil negociar con él. Pues, no, es de lo más difícil. Nosotros nos conocimos con Toto. Yo trabajaba en el Banco Central Chile-Japón, volví a JP Morgan, me contrataron como economista y me di cuenta que la acción realmente en Wall Street no estaba en donde estaban los economistas, estaba en el piso. Los economistas se sentaban en el piso 35, toda la acción estaba en el piso 5. Y yo dije, no, yo quiero estar aquí es en donde está la acción. Entonces, pero me di cuenta que no sabía finanzas, no sabía nada. Entonces fui al training program, que era un training program extraordinario, era una especie de MBA. Traían a todo, para cada rubro, estudiabas opciones, traían a Myron Scholes, traían a Merton, estudiabas esto, los mejores profesores. Bueno, y en ese entrenamiento te aparean, tienes un socio, una persona. Y mi socio, eso fue en 1992, fue el Toto Caputo. Fuimos socios, fuimos compadres ahí. La buena suerte es siempre un elemento en la vida, ¿no? Sí. Bueno, no sé si la buena o la mala, pero ambas. Oye, yo los quiero dar un minuto a cada uno para hacer un cierre de esto, pero sobre un tema bien específico, digamos, que es básicamente si están optimistas respecto de la posibilidad, ¿no es cierto?, que tiene Chile de aquí en adelante, considerando parte de lo que hemos conversado. De alguna manera hemos conversado que hay temas más prioritarios hoy día de la gente, que pueden estar en temas de seguridad y crecimiento, que tenemos muy probablemente un presidente cuyos ejes son justamente los mismos ejes de la gente, que el Parlamento, a pesar de que no haya mayoría, en general se da vuelta, mira lo que piensa la gente y vota más que de acuerdo a sus convicciones, de acuerdo a lo que está pensando la gente. Y en ese sentido, a mí, sin tratar de sesgarlo a ustedes, me da la impresión de que tenemos una muy buena oportunidad por delante. Pero la gente quiere escucharlo a ustedes. Sebastián, dar su minuto. Sí, su minuto. No, mira, yo estoy optimista minus. ¿Ya? Los gringos dicen cautiously optimistic, ¿no? Estoy optimista, pero creo que es complejo. ¿Ya? Y uno de los errores que se comete en Chile habitualmente es la complacencia. Y esa la vimos, como hablábamos con José Luis, en haber abandonado la batalla de las ideas, o lo que él llama la batalla cultural. Por tanto, creo que lo que viene para adelante es posible, pero no es fácil y es un desafío muy importante y hay que emplearse a fondo porque en cierto modo, no quiero sobredramatizar, es la última oportunidad, porque después viene París. Si nos va mal, viene París. Y se lo estoy diciendo en serio, si no lo dije yo para salir en los diarios. Yo tengo más de 70 años y he salido muchas veces en los diarios. No quiero salir más en los diarios, digamos, de hecho... No seas mentiroso, Sebastián, todos te conocemos. Juan. No se la cree nada. Sí. Verdaderamente no quiero salir más en los diarios, por lo menos por decir, pero de verdad yo estoy optimista, pero hay que hacer la pega. Como metáfora, digamos así para decirles, como que tampoco les estoy diciendo eso,
no se vayan de vacaciones en febrero. Hay que preparar lo que viene bien preparado y trabajar todos los días. Aquí en Chile hay un problema cultural y parte del problema cultural es la complacencia. Entonces, yo sí estoy optimista, pero quiero que se entienda que el desafío es muy importante por la razón, lo voy a repetir porque es lo que pienso. Si esta es más o menos la última oportunidad y si sale mal, el próximo presidente va a ser Parisi. Y eso sí que es scary. ¿Ah? José Luis. Yo voy a hablar de los dos países. De Chile lo dije ya hace 2 años. Mi última intervención en moneda... ha mencionado muchas veces moneda. Es que está Pablo, que nos vemos todo el tiempo, siempre, entonces es por eso. Vengo a Chile... Oye, it's all about money, moneda. No es por eso. Yo vengo a Chile y mis venidas a Chile están asociadas a eso, por eso ellos me traían. Y en esa oportunidad yo dije que estaba muy optimista y dije, prepárense porque ese optimismo no se va a traducir una vez que entre un nuevo gobierno, no tenía idea quién iba a ser, pero el optimismo se va a ver en los activos financieros mucho antes, cuando ya se vea que viene esto o sea, estoy en récord habiéndolo dicho. Voy a decir una cosa más, voy a decir, yo he conocido a José Antonio Kast, voy a contar una historia de José, espero que no se moleste. Porque creo que José Antonio es sumamente inteligente, es un hombre que aprende, tiene muchas convicciones muy fuertes, a veces los hace ser un poquito cabeza dura, pero es alguien que aprende. Fue a Nueva York, estuvimos en Nueva York, visitamos una serie fuimos a ver S&P, fuimos a ver a los príncipes, fuimos a ver a Goldman Sachs, fuimos a ver y después, en un momento, organizé un almuerzo y traje a los que yo pensaba en Wall Street, que es un ambiente rudo, duro, no importa nada, el objetivo es uno, está muy claro. Y traje tipos que trabajaban en la academia y en los bancos, en fondos en los bancos, prácticamente todos PhD, pero muy, muy duros. Y los traje, fuimos a una sala, en una habitación, éramos creo que 10, y les dije, mira, aquí tiene José Antonio Kast, esto es una reunión privada, denle con todo. Le dije, José Antonio, te van a dar con todo, tienes una oportunidad para que te dan. Le pegaron con todo, de todo demás, del aborto, de la economía, de todo, del consenso, de todo. Salimos y una de las personas más cínicas, más viejo, más experimentado, PhD en economía, de otro país, no lo voy a decir, me dice, si tuviéramos políticos como este señor en mi país, la situación sería muy diferente. Así que eso es algo que yo viví y creo que la gente no lo percibe desde afuera. Pero yo lo vi en acción y es una persona sumamente inteligente que aprende y que yo creo que va a tener, cuando sea necesario, la flexibilidad para lo que tú decías. El segundo punto es, y no quiero dejar de decir esto, porque para mí es lo que vivo noche y día, sábados, domingos, es la transformación que está haciendo en Argentina. Es cierto lo que dices tú, estamos recién en el kilómetro 2 de la maratón, pero lo que se está buscando, lo que se persigue, y el objetivo es muy claro. Queremos que Argentina sea el país que más crezca en el mundo en los próximos 30 años. Sin crisis, evitando desequilibrios, y para eso se requieren años de transformaciones microeconómicas, muchas de las cuales Chile ha hecho. Pero el potencial, este es un país en el donde no ha habido inversión por 20 años, lo ves, lo visitas, Argentina es un país que está pero los flujos de inversión que nosotros vemos que se avecinan y las oportunidades son extraordinarias. Y una pequeña diferencia más con Sebastián. No creo que Argentina va a pasar a Chile para arriba, no otro. Argentina va a ser un país extremo, pero tenemos enormes complementariedades. Argentina necesita el Pacífico, necesitamos para sacar la minería, los túneles, los caminos, los trenes. Hay enorme complementariedad. Argentina tiene las segundas reservas más grandes del mundo en petróleo y gas de shale, en Vaca Muerta, lo estamos explotando. Entonces yo creo que el futuro es el más prometedor que yo he visto en ambos países en varias décadas. Con eso. Bueno, muchísimas gracias a los dos, estuvo muy entretenido. Gracias.
como siempre. ¿Ah? Felicitaciones a los dos, pónganse ahí. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias a nuestros panelistas. Los invitamos ahora, por favor, a un break de 30 minutos y nos vemos a las 11 para seguir con el siguiente panel.